y hoy es el primer video de una serie de videos que ya les dije que haría, que son misterios misteriosos. Y sí, no tengo habilidades de naming y además pensé que sería un buen nombre considerando que amo Invasor Sim y que te explica solo que son misterios misteriosos. Y bueno, en sí en esta sección de videos voy a hablar más que nada acerca de casos no resueltos, pero más enfocado a cosas de crímenes. Y en otros videos obviamente seguirán viendo teorías conspiracionales y ese tipo de cosas. El primer caso que vamos a ver, que es el caso del día de hoy, lo elegí por dos razones. Una, porque ya obviamente tenía planeado hablar de este tema, y en segunda porque próximamente Netflix va a sacar un documental acerca de este caso, así que pensé que sería muy bueno que ustedes, antes que cualquier otra persona, tuvieran un poco de información extra antes de ver el documental, ya que obviamente no sabemos qué tanta información verídica nos vayan a poner. Este tema es el asesinato de JonBenét Ramsey. Probablemente muchos de ustedes conocen este caso y muchos otros no. En sí este es el caso de un asesinato, obviamente, y este fue el asesinato de una niña llamada JonBenét Ramsey, la cual asesinaron en 1996. Ella fue una niña que a los 6 años la mataron o murió. En sí ella era una reina de belleza infantil que participaba en diferentes concursos. La manera en que ocurrió todo esto, según la escena del crimen, por así decirlo, es que alguien entró a la casa el día en Navidad, de hecho en víspera de Navidad, y asesinó a la niña en el sótano. Voy a intentar ser lo más seria posible con este tema, pero obviamente no estoy intentando faltarle respeto a nadie, y todas estas son teorías, no tienen que tomársela tan en serio, relájense un poco, son teorías y obviamente eso significa que no son 100% verdad, 100% falso, simplemente son maneras de investigar el caso. Hay muchas cosas extrañas con este caso, desde la escena del crimen hasta cómo se organizó todo. Les voy a decir algunas de las cosas que se encontraron o pistas que estuvieron en la escena del crimen, la cual fue una ligadura blanca y sintética atada alrededor de su cuello como si lo hubieran estrangulado, y otra pieza anudada a su muñeca derecha sobre la manga de su camiseta. La cuerda alrededor de su cuello estaba enredada en una barra de madera de 10 centímetros, o sea, como si hubiera sido literal un arma. JonBenét fue encontrada acostada de espaldas al piso, cubierta por una sábana y una sudadera con cinta adhesiva de tela fue encontrada en su boca. Su cabeza estaba girada hacia la derecha y sus brazos estaban extendidos sobre su cabeza. Y además llevaba ropa interior blanca, donde se encontraron manchas rojas de sangre y orina. Ahora, esto parece una escena de crimen normal, pero la cosa es la manera en que se dieron los hechos, la manera en que se empezó a resolver el caso. Para empezar, cabe resaltar que los padres de esta niña eran muy conocidos, ya que el padre es un empresario bastante famoso y en sí era una familia con dinero, la cual tenía el dinero obviamente para meter a su hija en diferentes concursos de belleza. No me voy a meter en qué tan bien o qué tan mal meter a un niño en concursos de belleza. Para mí está bastante mal que utilicen a los niños de esa manera, pues supongo que eso ya es opinión personal. Y una de las pistas más grandes de ese caso es que hubo una especie de nota de rescate, en la cual al principio se creyó que alguien se había secuestrado a la niña y después se dieron cuenta que estaba muerta en el sótano. La historia que nos dan los padres y la familia de esta niña es que mientras ellos estaban dormidos, que al día siguiente encontraron esta nota y que después obviamente llamaron a las autoridades, que alguien se llevó a la niña, y después cuando todos estaban buscando en la casa se dieron cuenta que la niña estaba muerta en el sótano. El problema con esto es que hay muchas inconsistencias en las historias. Hubo incluso un momento en la investigación en la que los padres eran los principales sospechosos. Para empezar, creo que la pista más obvia era que la nota que se escribió de secuestro estaba escrita en una libreta que tenía la mamá. Era una agenda en la que las hojas eran de esa libreta. Entonces tú pensarás, tal vez un secuestrador lo agarró y escribió ahí la nota. Pero la cosa es que esta nota de secuestro era de 2 hojas y media. Así que si eres una persona que está secuestrando a una niña, no te detienes a escribir 2 hojas y media de carta en la casa donde estás secuestrando, en primera. En segunda, hubo un documental en el que hicieron bastantes pruebas sobre este caso, y la cosa es que si tú intentas escribir la misma nota en 2 hojas y media, vas a tardar de 15 a 20 minutos. Y ahora esto es solo copiándolo. Estar pensándolo en la nota
y estar escribiendo lo que estás pensando e ideando tardaría muchísimo más. Esto le daría al secuestrador 20 minutos ahí en la casa en los que pudo haber escapado. O sea, todos los secuestradores suelen tener ya la nota lista para no entrar, perder el tiempo, es algo bastante rápido. Muchas de las inconsistencias en la carta toman que, por ejemplo, el monto de recompensa por el secuestro encajaban perfectamente con el bono de Navidad que recibía esta familia. Es decir, que el secuestrador de alguna manera tenía que haber sabido cuál era el bono exacto, la cantidad exacta con los ceros exactos para pedirles este dinero, lo cual no tiene mucho sentido. Otra de las cosas que no tienen mucho que ver en la nota es que se utilizaron frases muy extrañas, las cuales eran referencias a películas, las cuales eran igual, la frase igualita a la que veías en una película. Y además que muchas personas comenzaron a investigar esta carta y notaron que tenían esencias muy femeninas y muy maternales, lo cual muchos pensaron que probablemente era Patricia Ramsey, que es la mamá de John Bennett Ramsey, quien la había escrito, ya que tenía tanto rasgo de edad, el sexo e incluso la manera en la que ella hablaba. Aquí cuando se empezó a especular que probablemente los padres sabían algo de cómo había sucedido el asesinato y que de alguna manera querían cubrirlo o desviar la atención o confundir a las autoridades con esta nota. Que ahora tenemos estas pistas. En sí, la persona que escribió esta nota tuvo que haber sido una mujer. De acuerdo al perfil psicológico de la persona que escribió, las palabras que utilizó, todo indica que es una mujer. Además, vino de la libreta de esta persona, que es la mamá. La persona que le escribió tuvo que tomarse alrededor de 15 a 20 minutos más lo que pensaba en esta carta. Utilizó frases utilizadas en películas de secuestro. Y además, supo que la cantidad exacta del bono de esta familia era de $180,000. Y por alguna razón, o sea, pudo haber pedido 200,000, pero eligió el número exacto, 180,000. Otra cosa que fue muy extraña en la escena del crimen es que fue trabajada de una manera terrible, ya que cuando el padre, que fue quien encontró el cuerpo de la niña en el sótano, la encontró, lo que hizo fue cargarla y llevarla a la sala, a la alfombra de la sala, y la puso ahí en el piso. Y el problema con esto es que cuando encuentras a alguien pues muerto, yo entiendo que tal vez el papá, el impacto de encontrar así a su hija pues estrangulada, muerta, fue pues cargarla, pero el problema con esto es que es una escena del crimen y obviamente estás poniendo tus huellas en la niña y estás moviéndola del lugar donde podrían encontrarse pistas. Y otro problema con esto es que al ponerla ahí en la sala, básicamente la estás poniendo en donde todo el mundo pasa. Recordemos que esto fue en Navidad y la noche anterior los Ramsey habían tenido ya una fiesta de Navidad, así que ahora está en contacto con todas estas personas que estuvieron ahí en la sala. Otra cosa extraña es que después de que esto pasó, se invitó a mucha gente a la casa. Es decir, los Ramsey llamaron a diferentes amigos. Supongo que eso tiene un poco de sentido, como para saber si habían visto algo raro o lo que sea. Pero ellos también estuvieron en la escena del crimen y los invitaron a la casa, siendo que la policía todavía no llegaba. Incluso cuando llegó, la policía los dejó tener ahí diferentes personas, cuando nadie debió haber entrado ni salido del lugar, ya que eso hubiera afectado la escena del crimen. Otra de las situaciones que se encontró fue que encontraron dentro de la niña restos de piña, ya que al parecer esto es lo que ella había comido. Suena como algo muy X, pero esta es la pista. La niña tenía la piña aún en el estómago, es decir que cuando la comió no pasó mucho rato después de que muriera, porque si hubiera seguido viva mucho rato se hubiera hecho digestión la comida, pero estaba la piña aún en su estómago. Es decir que alguien le sirvió piña y de ahí no pasó mucho tiempo después de que los papás se fueron a dormir para que la asesinaran. Ahora, el problema con eso es que la hora a la que dicen los padres que se durmieron, comparado con las horas que tuvieron que haber pasado para que no hiciera digestión la piña, no coincide. Tampoco coincide que ninguno de los padres dijo que ellos le sirvieron piña a su hija. Ella tuvo que haber hecho todo esto, o su hermano, que tiene un hermano un poco mayor de ella, que tenía alrededor de 9 años en ese entonces. Es aquí cuando entran las diferentes teorías de lo que sucedió. La primera teoría, que culpa un tanto al padre. Cuando investigaron a la niña se dieron cuenta que tenía sangre en la ropa interior. Por lo tanto se hicieron otros procedimientos para saber si hubo algún tipo de abuso sexual, a lo cual se encontró que sí había abuso sexual
en la niña. Incluso se encontraron varios expedientes en que la niña iba muy seguido al ginecólogo, a lo cual la mamá decía que no, que era por problemas de infecciones urinales, etc. Pero a esa edad las niñas no suelen tener infecciones urinales, o al menos no tan seguido como para que tengas que ir tan seguido al ginecólogo, ¿captan? Entonces muchos piensan que tal vez el padre abusaba sexualmente de la niña y que probablemente ese día fue muy rudo con ella, y la madre, como ella sabía de este abuso, no quería parecer pues cómplice cuando se encontraron, así que cuando la niña murió decidieron crear todo este escenario para que pensaran que alguien más la secuestró y la violó, y de ahí la mató. El problema con esto es que si hubiera sido así, solo hubiera sangre en la ropa interior, cuando el abuso sexual le llevaba bastante en consideración al daño que tenía el interior de la niña. No quiero ser muy gráfica, simplemente es algo que se puede notar con las investigaciones, que es un abuso sexual constante y no solo de esa vez. Otra teoría que creo que es la que más apoyo es que el hermano tuvo algo que ver con la muerte de John Bennett Ramsey. Y sé que están pensando, es un niño, tiene 9 años, pero realmente tiene mucho sentido cuando sepan lo siguiente. En la llamada que hicieron originalmente al 911 cuando estaban buscando a su hija desaparecida, había muchas cosas extrañas. Por ejemplo, que obviamente al ampliar la llamada para escuchar pues que había de fondo, se dieron cuenta que se escuchaba la voz de un niño. El problema con esto es que los padres habían declarado que cuando ellos hicieron la llamada al 911, Burke, que es el hermano de John Bennett Ramsey, ya estaba en la cama y que estaba dormido. Pero si escuchas detalladamente a la llamada y lo que se escucha de fondo, puedes escuchar que un niño pequeño habla y que dice algo parecido como de que encontraron, y le dicen algo así como no vamos a hablar contigo, en un tono un poco molesto, y de ahí es cuando termina la llamada. Ahora, ¿cómo pudo un niño de 9 años haber matado a su hermana? Bueno, en sí la teoría va de que fue un accidente. Probablemente hubo alguna especie de golpe, el cual sí estaba en la cabeza de John Bennett Ramsey. En sí, en los objetos que estaban cerca de la cocina, que es en donde estuvieron los niños por última vez juntos, se encontró una linterna bastante grande y pesada, los cuales empezó a especular que podría haber sido el arma con la que Burke pudo haber asesinado a su hermanita. Obviamente no con la intención de asesinarla, pero cuando eres un niño es normal que los hermanos a esa edad se lleven de esa manera, o que jueguen muy brusco, o que se lleguen a golpear. Muchos pensaban que obviamente el impacto con la fuerza de un niño de 9 años no iba a matar o no iba a poder abrir el cráneo de una niñita. Pero se hicieron bastantes pruebas en un documental en el que ponen a un niño de la edad de Burke, más o menos con la misma complexión y con esta linterna, y es muy obvio que sin tanta fuerza puede romper el cráneo de una persona, más a esa edad que el cráneo todavía no está muy fuerte. Se cree que probablemente este fue el accidente con el cual John Bennett Ramsey quedó inconsciente y después murió, por lo cual los padres decidieron proteger a su hijo y hacer todo este show y pretender que fue un secuestro y que después la mató algún pedófilo o alguna persona que entró, para que así el niño no tuviera que sufrir las consecuencias, y de ahí lo mandaron a la cama. Burke es una persona muy extraña, lo voy a decir así. Diferentes fuentes cercanas a esta familia ha dicho que Burke era bastante, digamos, antisocial, que Burke era muy violento con su hermana, que hubo una vez que incluso la golpeó con un palo de golf en la cara. Cuando eres un niño es normal que juegues y tal vez te golpees con almohadas o con tus manos, pero golpear a tu hermana con un palo de golf creo que ya es demasiado. O sea, el niño era una persona violenta. Además que se encontraron heces en el cuarto de John Bennett. Y cuando se les preguntó a los padres acerca de esto, dijeron que cuando John Bennett Ramsey nació, Burke hacía ese tipo de cosas como para llamar la atención. Y el problema con esto es que parecían bastante permisivos con ello. Ese mismo día se encontró que igual había heces en los dulces de John Bennett. O sea, si eres un niño de 9 años, tal vez si tuvieras 3 o 4 o hasta 5, pero un niño de 9 años que literal hacía del baño y lo ponía en el cuarto de su hermana y lo embarraba en donde ella iba a comerlo. Y eso para mí suena como algo bastante psicópata. Un niño que es violento con su hermana y que tiene esas tendencias a querer destruir y a embarrar heces en su cuarto, o sea,
puede que sí sea comportamiento de niños, pero lo que se está criticando es que los padres ya lo veían como de, oh, solo quiere llamar la atención, y eso probablemente hace que un niño continúe. Y obviamente no podemos juzgar a Burke de niño como lo juzgaríamos en un adulto, pero juzgando una conducta de un niño así me suena que es un niño que tenía alguna especie de problema con John Bennett Ramsey. Muchos niños no saben transicionar de ser hijos únicos a tener hermanos, o por ejemplo el hecho de que John Bennett Ramsey era una niña que participaba en concursos de belleza pudo haberle afectado en cuanto a la atención que le daban sus padres a ella y a él no. Recientemente salieron a la luz imágenes de cuando Burke era niño y habló con el psicólogo cuando esto pasó. Y él parece estar bastante normal, o sea, esto pasó apenas unos días y él parece hablar de su hermana como si no fuera nada. De hecho le piden que dibuje a su familia y él no dibuja a su hermanita. Y cuando le preguntan por qué, él dice, pues ya no está. Y yo entiendo que tal vez como un niño no has procesado por completo que tu hermanita ya no está, que tu hermanita murió. Sí, de hecho dijo una frase algo así como de, simplemente estoy siguiendo con mi vida. Es bastante extraño. A los niños les suele afectar muchísimo más ese tipo de cosas que a los adultos. Ahora, hay muchas cosas que indican que los papás saben algo de qué les pasó. Por ejemplo, el hecho de que dijeran en varias entrevistas cosas como estas. Además que los papás muestran un lenguaje corporal bastante extraño que los hace ver como si estuvieran mintiendo y como si supieran algo acerca de esto. También el lenguaje que usan, de alguna manera alejándose de la niña, en vez de decir, ah, mi hija es como esa niña. Y cuando una persona hace eso, por si no lo sabían, es por lo regular para alejarse de una situación, para de alguna manera hacerte creer que se están distanciando de ello. To keep your babies close to you. Your babies close to you. Pareciera que ellos supieron que Burke había hecho algo malo y por eso ellos decidieron protegerlo y decir que había sido un secuestro para alejarlo de todo eso. Lo cual se entiende siendo padres, de hecho tiene bastante sentido que hicieran esto. Otra de las cosas extrañas que se encontraron es que el diccionario de la sala, el diccionario de la familia, estaba abierta en la palabra incesto. O sea, alguien tuvo que haber buscado eso. Y obviamente los adultos saben lo que es el incesto. Así que todo esto indica de que probablemente Burke escuchó esa palabra de sus padres, lo cual tendría mucho que ver con el abuso sexual encontrado en John Bennett Ramsey. Lo último que podemos decir de este caso es que hace poco se hizo una entrevista con Burke, que es el hermano de John Bennett Ramsey, en el cual él se encuentra muy extraño. Literal, toda la entrevista está sonriendo. De hecho, cuando lo veo, no lo veo como una sonrisa de satisfacción, sino como de incomodidad. Pero el problema es que mucha gente siente que esto se ve bastante, pues, sospechoso, supongo. Mi conclusión es que yo no creo que Burke haya matado a su hermana. Al menos no de manera intencional. Yo creo que fue un accidente. Yo creo que definitivamente hay algo raro ahí. Yo creo que definitivamente fue algo arreglado. Como yo me voy más a la idea de que Burke fue quien lo hizo, creo que él realmente no sabe que lo hizo, porque incluso en la entrevista le preguntan directamente si tuvo algo que ver con ello y él dice que no, y dice algo así como de, a menos que me hayan borrado la memoria, no lo recuerdo. Y eso es bastante extraño. Es como, pudiste haber dicho simplemente que no, pero el hablar de esa forma suena que él no está 100% seguro. Cuando eres un niño, tu mente es muy fácil de moldear, y creo que si desde chiquito te están diciendo, tú no hiciste nada, tú estabas aquí dormido, y todas las cosas que pasaron, toda la investigación y toda la atención que dieron los medios, probablemente el niño creció muy confundido de qué pasó realmente esa noche. Probablemente si él tuvo algo que ver en algún momento, ni siquiera lo recuerda, porque probablemente él piensa que simplemente no fue su culpa, porque fue lo que lo convencieron sus padres. Patricia Ramsey ya murió, pero John Ramsey, que es el papá, él sigue vivo y ha dado muchas declaraciones acerca de ella, las cuales parecen bastante legítimas, pero también tenemos aún la duda de qué le pasó realmente a John Bennett Ramsey. Espero que les haya gustado el video de hoy y obviamente espero sus comentarios acá abajo. Díganme ustedes qué piensan de este caso,
Si quieren investigar más a fondo de esto pueden hacerlo porque hay muchísima información que probablemente no dije y que probablemente sea necesaria para esta investigación. Quiero dar crédito a todas las personas que investigan acerca de estos temas. También quisiera saber sus opiniones en cuanto a cuáles otros temas de misterios misteriosos les gustaría ver. No se olviden de suscribirse porque subo videos cada semana y de darle me gusta al video, compartirlo y todo lo que quieran. Bye.